Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero en esta noche compartir un salmo, y vamos a leer todo el salmo, y la verdad que no sé cómo voy a hacer porque tengo más que decir que tiempo que me han dado. Entonces voy a tratar de correr, o anótelo, o si no, si el tiempo me gana y no termino, le prometo que en la esquina del parque nos encontramos y ahí ya me paro encima de una banca y bueno, terminaremos ahí, pues si es que el tiempo no me da. Salmo 91, voy a leer todo el salmo, son 16 versos, sígame por favor. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí han puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora, aquí hay en este salmo, hay muchísimo por hablar, por desglosar de una manera inspiracional, de una manera teológica, llámelo como quiera llamarlo. Hay mucho por hablar en este salmo. De hecho, es uno de los salmos más conocidos y más citados, y es un salmo que habla acerca de la confianza en Dios en tiempos difíciles. Ahora, hay un lenguaje que usa, un vocabulario que usa, imágenes o metáforas que usa, que de hecho para la gente de ese entonces era entendible, por decirlo de alguna manera. Quizás para nosotros, leyéndolo como hemos leído ahora, suena bonito, suena muy poético, suena muy inspirador, pero la verdad es que cada imagen que nosotros vemos, cada palabra, cada ejemplo, cada metáfora, eran cosas que sucedían en aquel entonces. Como por decir, caerán 1000 a tu diestra, o 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra. Nosotros no hemos visto eso, nunca lo hemos visto suceder. Pero créame, en ese tiempo lo miraban. En ese tiempo las plagas que venían, las guerras que sucedían. Por decir, hablar acerca del terror nocturno. El terror nocturno, no solamente como un ejemplo. Para nosotros, ¿qué es el terror nocturno? Y de hecho estamos hablando de algo que sucedía todas las noches, porque hoy en día para nosotros obviamente en la ciudad hay focos, luces, calles iluminadas, los carros, y aún cuando puede haber un apagón, estamos en medio de las casas y por ahí más o menos sabemos y caminamos, pero ¿alguna vez usted se ha encontrado en medio de la nada, en medio de un desierto, de la nada, donde no hay nada, donde la ciudad más cercana está a cientos de kilómetros? ¿Se ha encontrado en medio de la noche?
créame, es una situación totalmente terrorífica, estar en medio de la noche sin mirar bien, escuchando ciertos ruidos por ahí, no sabiendo qué va a pasar. Entonces, la mayoría de las cosas que hablamos, de las saetas que vuelan de día, ¿no? De hecho, cuando había guerra en el día, parte de la estrategia militar era disparar flechas a la distancia, y uno no las veía venir hasta que escuchaba de repente como un zancudo, y no era un zancudo, era una flecha que le caía, ¿no? Y mataba muchísima gente. Entonces, todo este diálogo, todas estas circunstancias que vemos, causaba temor a la gente, causaba cierto miedo. Por eso que el verso 5 dice: no temerás. Y de eso quiero estar ahora un poco, porque sin duda todos enfrentamos o enfrentaremos en algún momento de nuestra vida el miedo. El miedo, en diferentes grados, de diferentes maneras, bajo diferentes circunstancias, pero creo que de una u otra manera todos nosotros enfrentamos o enfrentaremos el miedo. Ahora, los psicólogos dicen que hay 3 formas de reaccionar frente al miedo o al temor. Dice que una de las maneras donde todos reaccionamos frente al temor es simplemente escondernos. Es parte de una respuesta del ser humano, esconderse. Otra reacción que tenemos frente al miedo es simplemente paralizarnos. El miedo puede físicamente paralizarte. Y hay otra reacción que nosotros tenemos, los seres humanos, frente al miedo, que es enfrentarlo. Entonces, por un lado nos escondemos, por otro lado nos paralizamos, o decidimos armarnos de valentía frente a la situación que estemos pasando y enfrentamos el miedo. Y de hecho lo podemos ver nosotros esto en Adán. Recuerda cuando Adán desobedeció a Dios e hizo lo que no debía de hacer, y entonces Dios viene y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y él dice: tuve miedo. Es la primera vez que nosotros escuchamos en la historia de la Biblia que un hombre dice: tengo miedo. Y de hecho el miedo fue algo que el enemigo, Satanás, el diablo, logró introducir a través de la desobediencia y del pecado en la vida del hombre, de tal manera que el miedo ahora puede ser una trampa que el enemigo usa para o paralizarnos o escondernos simplemente y no lograr lo que Dios ha puesto en nuestro corazón dentro de sus planes y sus propósitos. Por eso que la pregunta que yo le haría en esta noche es: cuando usted tiene miedo, cuando usted tiene temor, ¿a dónde va? ¿Dónde se esconde usted? De repente usted es de aquellos que lo enfrenta. Vamos a hablar más adelante acerca de cómo enfrentar los miedos. Pero si usted es de los que se esconde o se paraliza, ¿qué hace cuando tiene miedo? Porque muchos se esconden, por decir, en la televisión, y se ponen a mirar la televisión todo el día o toda la noche, y están ahí simplemente frente al televisor y se quedan inmovilizados, porque de esa manera quieren olvidar la realidad, olvidar las cosas que están trayendo ese temor a su vida, esa preocupación, esa angustia. Hay otros que se esconden en el trabajo por el temor a enfrentar la realidad familiar, la realidad económica. Van y simplemente se esconden en el trabajo, se convierten en trabajólicos. Hay otros que por causa del temor simplemente se refugian en la comida, y de ahí conocemos muchos temas sobre anorexia, bulimia. Comida se vuelve una adicción por el temor, la inseguridad, la angustia que muchas personas pasan. O también podríamos hablar de drogas, podríamos hablar de alcohol, podríamos hablar de una serie de cosas que el hombre encuentra como un refugio para sus temores. Pero de hecho no he venido a hablar mucho acerca de eso. Lo que hemos venido a hacer en esta noche es compartir buenas nuevas. Y la buena nueva, la buena noticia es que Dios tiene un lugar seguro para que nosotros podamos escondernos y dejar de temer. Si usted quiere esconderse, si usted está pasando por un momento de angustia, de ansiedad, si usted está siendo inclusive diagnosticado con algún tipo de problema psicológico, si usted de alguna manera ha perdido la capacidad inclusive de dormir en la noche, o no sé, usted siente que la paz y la concentración y la tranquilidad no es parte de su vida, Dios tiene un lugar seguro para que usted pueda estar protegido en tanto Él comienza a hacer cosas nuevas en nosotros. Y esto lo vemos casualmente en el Salmo 91, y es ahí donde también quiero resaltar expresiones como abrigo, como sombra,
como refugio, como lugar seguro. Dios desea rescatarnos de todo temor que atrapa nuestra mente muchas veces o nuestras emociones y nos paraliza. Por eso que Moisés, que se dice que es el autor de este salmo, escribe o describe este lugar como la sombra del Omnipotente. Ahora, hasta para hablar de sombra, para nosotros quizás hoy día llegamos 31 grados, calor infernal, ¿no? Imagínate usar la palabra infernal en la iglesia. Pero estamos obligados por el calor, ¿no es cierto? Pero imagínate 31 grados caminando en la calle, una sombra, algo, un arbolito, lo que sea para escondernos. Y tiene que entender que aún la palabra sombra y refugio, que para nosotros puede sonar muy poético, para ellos era una realidad inclusive de vida o muerte. ¿Por qué? Porque según se cree, Moisés escribió este salmo, la mayoría de eruditos creen que Moisés lo hizo. Hay algunos que piensan que no, pero igual. Y el tiempo en el que se escribe es el tiempo donde ellos vagaron por 40 años en el desierto. Ahora, estamos hablando de un desierto, el desierto de Israel. Y el desierto de Israel es un lugar sumamente caliente, con temperaturas que llegan a los 42 grados centígrados, y la sensación de calor, eso que hablan de la sensación que más o menos sube unos 2 o 3 grados, lleva hasta 45 grados, en un desierto donde la tierra que refleja el calor del sol o la rebota, hace que simplemente sea un lugar infernal. Ahora, este era un pueblo nómade, no era una ciudad que estaba establecida, simplemente ellos vivían en carpas, iban de aquí para allá y armaban sus carpas, y la única sombra que ellos tenían era la sombra que sus carpas o sus tiendas les proveía. Entonces, ¿qué sucedía? Si por ahí había una persona que se había perdido en el desierto, una persona que estaba siendo perseguida por sus enemigos, una persona que simplemente necesitaba un refugio, la única forma de encontrar un refugio y salvar su vida era llegar al campamento de los israelitas. Ahora, curiosamente, había una ley que era la ley de la hospitalidad. Dios, si usted lee en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Dios dio varias leyes, pero había una de ellas que era la ley de la hospitalidad, para tratar al extranjero de una manera hospitalaria, de una manera amable. Entonces, parte de lo que esta ley decía era que si un extranjero llegaba al campamento, lo único que tenía que hacer era averiguar quién era el sacerdote, quién era el pastor del campamento, llegar a su tienda de campaña, jalar la cuerda, no había timbre por si acaso, ¿no? Había una cuerda que la jalaban y con eso se daban cuenta que había alguien afuera, jalaba la cuerda. Y el sacerdote, por la ley de Dios, estaba obligado a hacerlo pasar, no importa si lo conocía o no lo conocía, si tenía o no tenía plata, quién era o quién no era, estaba obligado a hacerlo pasar. De hecho, yendo un poquito más allá, también habían ciudades de refugios, donde Josué construye ciudades de refugio para aquellos que eran perseguidos, aquellos que habían cometido algún homicidio por error, o aquellos que estaban siendo perseguidos para la venganza del ojo por ojo, diente por diente. Se escondían en esas ciudades de refugio donde nadie los podía tocar, pero ese es otro tema. Volviendo a las carpas, solamente tenía que jalar la cuerda, llamar al pastor por su nombre, el pastor salía y lo hacía pasar. Y para que se dé cuenta de esto, en el Nuevo Testamento vemos esto cuando, recuerda usted, Jesús estaba en medio de una multitud, y entonces dice que él estaba caminando en medio de una multitud y sintió que alguien había tocado su manto. ¿Recuerda la mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo tocase su manto? Bueno, si usted conoce el manto que usaban y que usan hasta ahora los judíos, es un manto que en sus bordes tienen unas cuerdas que cuelgan. Y esta era la cuerda que la mujer tocó cuando llegó y tocó el borde del manto, porque la Biblia dice que tocó el borde del manto, en otras palabras, tocó la cuerda. Y por eso que Jesús sanó a esta mujer. Porque de hecho, si había una ley de hospitalidad para el hombre, yo creo que el ser más hospitalario que nosotros podemos encontrar, o la hospitalidad divina, si la podemos decir de esta manera,
nos ha recibido a todos nosotros. La Biblia dice, cuando aún éramos nosotros o cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos recibió. Por eso que la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, para nosotros es Altísimo, pero la palabra que se usa es Elión, que era uno de los nombres de Dios. Y cuando vemos del que mora bajo la sombra del Omnipotente, la palabra que usa es el Shaddai, otro de los nombres de Dios. Y para el judío, cuando escucha el Elión o el Shaddai, está hablando de atributos de parte de Dios. Dios Altísimo, Dios Todopoderoso. Recuerda que cuando usted viene al encuentro con Dios, está viniendo a encontrarse con un Dios que es altísimo. Y no estoy hablando de altísimo en distancia. Estoy hablando que Él está por encima de todas las cosas. Él está por encima de todos los principados. Él está por encima de todos los reyes o reinados o todo lo que pueda suceder. Él está por encima. Él es el Todopoderoso que todo lo puede hacer. No hay ni una limitación para Él. Por eso que cuando nos refugiamos estamos totalmente seguros. Ahora, de hecho, hay una parte en este salmo defensiva, de estar refugiados, de estar protegidos. Pero también hay una parte en ese salmo que es una parte ofensiva, porque no somos llamados solamente a refugiarnos, sino también somos llamados a avanzar. Por eso que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y en el verso 13 nosotros vemos que dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ahora, inclusive estas figuras, de hecho algunos han tomado locamente esto literal y se han ido a enfrentar a un león y fueron. O han dejado que una serpiente les muerda y se dieron cuenta que por ahí no iba el camino, ¿no? Pero de hecho, aquí estamos hablando de tres formas, y quiero mencionarlas rapidito, tres formas como el enemigo suele crear temor en nuestra vida. Hay tres formas como el enemigo mayormente hace para crear temor, pánico en nuestra vida, para hacer que nos escondamos o nos paralicemos. Porque cuando habla del león, está hablando de un ataque que es esperado. De hecho, cuando usted está frente a un león, usted sabe que el león lo va a atacar, ¿no es cierto? Ahí no hay sorpresa. Si el león se lo come, usted nunca fue sorprendido, ya sabía que eso iba a suceder. En otras palabras, en la vida, o parte de la vida, son los problemas que la vida trae. En otras palabras, usted no debería sorprenderse o asustarse cuando está pasando por diferentes problemas o situaciones. Es más, Jesús nos dijo eso, que en este mundo habrá aflicción. A veces llegan los problemas a la casa, a veces llegan los problemas a la familia, a veces llegan los problemas al matrimonio, a veces llegan los problemas con los hijos, a veces llegan los problemas en las finanzas. Y a veces uno dice, no, pero yo soy hijo de Dios, Dios no me está protegiendo, Dios no está conmigo. Y muchos se van por otro camino y comienzan a rebuscar en generaciones pasadas por las maldiciones de las generaciones, cuando sabemos que Jesús llevó todo a la cruz y pagó todo pecado. No hay maldición que nos toque a nosotros. La vida tiene situaciones difíciles, cosas malas, sucede a gente buena. No se sorprenda, no deje que el enemigo trate de meter en su mente que usted no es amado de Dios porque está siendo atacado. Jesús mismo fue tentado, pero Él sabía que Él era hijo de Dios. Entonces el león está representando el ataque esperado, pero la serpiente representa el ataque inesperado. De hecho, las características de las serpientes es que se esconden detrás de una roca o un arbusto, y usted está caminando y de repente pasa por ahí y ¡pum!, le picó la serpiente, usted no lo esperaba y ya fue mordido. Por eso que Moisés está tomando de la realidad que ellos conocían en el desierto estas figuras o estas imágenes para que la gente entendiera que en la vida hay cosas que vamos a esperar, pero también hay cosas que no esperábamos. Como por decir, la noticia de una enfermedad que no estaba mapeada, por decirlo de alguna manera, o la quiebra financiera de un momento para otro, la pérdida del trabajo, un accidente, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, algo por lo cual no estábamos preparados, no estaba en el panorama, no lo vimos venir, pero se presentó. Y a veces, como Pastor Robert nos cuenta, en su experiencia que él tuvo con el cáncer de Pastora Karen,
Él dice, cuando recibí esa noticia fue como un choque de trenes. A veces vienen a nuestra vida ese choque de trenes con circunstancias que no esperábamos, pero el enemigo lo que quiere es, una vez más, que en nuestra mente el temor y el miedo nos atrapen, nos aprisionen, nos paralicen, haga que nosotros nos escondamos o que corramos de Dios. Y no, como Pastor Robert siempre nos enseña, corre hacia Dios, no huyas de Dios. Cuando las cosas van mal en la vida, no huyas de Dios, ve hacia Dios. Entonces, como en la vida hay circunstancias inesperadas, también tenemos que saber que los milagros de Dios también pueden ser inesperados y pueden solucionar algo de un momento para otro, de una forma milagrosa, cuando nosotros estamos en su presencia. Porque los milagros no son procesos, los milagros pueden suceder de la misma manera que las cosas inesperadas que nos afectan. Si uno confía en Dios, la sanidad de Dios puede venir de un momento para otro, la restauración puede venir de un momento para otro. Dios puede tocar el corazón de nuestros hijos de un momento para otro. Dios es Elohim, el Dios altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso. No podemos limitar a Dios simplemente por temores en nuestra mente. Y por último, el ataque del dragón. Ahora, de hecho, esto es interesantísimo porque en el mundo antiguo se creía que el dragón existía. De hecho, sabemos que es una figura mitológica, pero muchos creían que existía el dragón. Y especialmente la palabra hebrea que se usa para describir al dragón está hablando de un monstruo marino terrestre. A eso se está refiriendo. Y si nosotros conocemos de la historia y todo lo demás y los descubrimientos y todo eso, recuerda en aquella época donde inclusive los navegantes o los marineros no iban más allá del horizonte porque creían que más allá del horizonte o todo caía para abajo porque la tierra era plana, o quizás allá habían los monstruos, los dragones que se los iban a comer, ¿recuerda? Y no iban más allá, no iban más allá. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere, que no vayamos más allá por temor a lo desconocido, por creencias que a veces nosotros adoptamos como cierto. Entonces, por un lado está el león, que es esperado que me va a atacar. Por otro lado está la serpiente, que fue inesperado pero me atacó. Pero también hay temores infundados, temores que son como mitos, temores que son preocupaciones que ocupan nuestra mente, ocupan nuestro corazón, que creemos que esto nos va a pasar porque le pasó a mi abuelita, le pasó a mi mamá, le pasó a mi papá, porque así le pasa a todo el mundo. Y a veces nosotros creemos y levantamos esos temores infundados. Mira, se dice que solo el 8% de las cosas que nos preocupan ni siquiera tienen la posibilidad de suceder. Es que a veces simplemente estamos viviendo asustados por el simple hecho de vivir asustado. Y la verdad que vivimos en un mundo donde hay amenazas, vivimos en un mundo complicado, vivimos en un mundo donde suceden cosas a nuestro alrededor. Hoy en día, trayéndolo a nuestra realidad, la inseguridad ciudadana, ¿no? Y vemos tantas noticias como gente es asesinada simplemente por un teléfono, y ya no sabemos si salir a la calle o no, ya no queremos usar el teléfono en la calle o no, vemos una moto y nos tiramos al piso, ¿no? Y ya pensamos que todos es igual. Es que todo como vivimos. Yo recuerdo en la época del terrorismo, cuando las bombas explotaban en cada esquina. ¿Recuerdas, Alicia, cuando estábamos en esa cafetería? ¿No? Estábamos con mi esposa y otra pareja más de amigos y estábamos en una cafetería en Miraflores, y de repente suena una detonación fuertísima y los mozos tiraron las bandejas, nosotros al piso, todo el mundo ya ahí esperando ver muertos y cabezas rodando y todo eso. Y lo que había pasado es que se soltó la manguerita de la máquina de café, esa que guarda la presión, y se soltó la manguerita y sonó ¡pum! Pero todo el mundo ya estábamos en el cielo ya. Es que vivíamos así, literalmente vivíamos así. Mira,
estudios, y son estudios científicos, han descubierto que hay más masa de 2000 temores o fobias en el ser humano. Más de 2000 temores o fobias en la humanidad. Muchos de esos temores son inducidos o muchos son aprendidos, pero no son parte de nosotros. O son inducidos o son aprendidos, pero hay mucha gente que tiene temor y miedo, las llamadas fobias, u otro tipo de temores y miedos por los cuales son atrapados. Por eso que quiero, para ir terminando, y después nos encontramos en la esquina. Como digo, no se trata de solamente estar a la defensiva, sino también se trata de estar a la ofensiva, si podemos decirlo. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de habitar, de morar, cuando nosotros nos referimos al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo habitar yo? Y si no estoy habitando, ¿cómo puedo estar bajo su sombra? ¿Cómo puedo estar bajo sus alas? Y la verdad que no estamos hablando de un lugar físico. No estamos hablando de un lugar físico. De hecho, te tengo una gran noticia. Una gran noticia. El 98% de todos los que estamos aquí, 98% de todos, ya habitamos a la sombra del Altísimo y moramos bajo su protección. ¿Cómo es esto? Es que en Cristo nosotros tenemos esta nueva posición. En Cristo nosotros ya estamos en esa morada. En Cristo ya somos esas nuevas criaturas. No se trata de ganar un lugar o un espacio. No se trata si oro más o oro menos. De hecho, la oración es importantísima. Pero eso no quita la condición en la cual estamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Número uno, y ya se ha mencionado aquí, Stalin también lo habló. Número uno, hay que declarar la palabra de Dios. Por eso en el verso 2 dice: diré yo a Jehová, diré yo. ¿Qué le dice usted a Jehová? ¿Qué le dice usted a la otra persona? ¿Qué se dice usted a sí mismo acerca de diferentes situaciones o diferentes circunstancias? Diré yo a Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, diré yo. Es que lo que nosotros tenemos que hacer en Cristo, en su morada, bajo la protección de sus alas, es simplemente declarar la palabra de Dios y todas las promesas que tienen hacia nosotros cuando el enemigo quiera atacar nuestra vida. Por eso que en Santa Cena estábamos hablando de entender lo que Jesús ha hecho, de recordar lo que su vida significa, de entender lo que la muerte realmente de Jesús hizo por nosotros. Solamente un ejemplo acerca de Josué y Caleb. ¿Recuerda cuando fueron mandados los espías? ¿Recuerda esa historia? Solamente 2 confesaron y declararon que lo que Dios dijo iba a suceder, y por la confesión de 2 personas se pudo lograr la conquista. Pero aquellos que no confesaron la palabra de Dios, aquellos que no creyeron la palabra de Dios, aquellos que creyeron más a la realidad y vieron los gigantes y vieron las oposiciones y las dificultades, todos ellos quedaron vagando en el desierto. Número 1, declare la palabra de Dios. Ahora, para declararla tenemos que conocerla. Por eso que memorícela. Por eso que hacemos lo que hacemos, para incentivarnos mutuamente a leer la palabra y memorizarla. ¿Qué le parece si un primer desafío para nosotros en esta noche es memorizar el Salmo 91? Memorícelo. Por lo menos los primeros 3 versos, hágalo, y de ahí siga por los siguientes 3. Entonces, número 1, declarar la palabra de Dios. Número 2, adore al Señor. Adore al Señor. Ahora, la adoración a veces ha sido mal entendida o mal presentada, no sé cómo decirlo. Pero cuando hablo acerca de adorar al Señor, quiero referirme al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 28. Porque Pablo lo dice de esta manera: porque en Él vivimos
y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. La Biblia dice que nosotros vivimos, nos movemos y somos. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos siempre para la gloria y la honra de Dios y porque lo adoramos. En otras palabras, adoración no se limita a un tiempo y a un espacio. Adoración tiene que ser parte de nuestra vida, en medio del taxi, en medio del mercado, en medio de lo que usted está haciendo. Siempre cuando tenga un pensamiento, siempre cuando vea un desafío, siempre cuando tenga una necesidad, adore a Dios, levántelo a Él, exáltelo, dele gracias. Aunque usted no vea la salida, dile: Señor, tú sí la ves, gracias por eso. Adórelo en todo tiempo, en todo momento. Y número 3, sea también un lugar seguro para otras personas. Sea un lugar seguro. Dios quiere que nosotros seamos sombras para otras personas, que nosotros seamos un lugar de descanso para aquellos que todavía están en el desierto de sus vidas, para aquellos que todavía están siendo perseguidos, para aquellos que tienen hambre y sed. Sea usted una sombra. Pero pastor, yo tengo temor, tengo miedo. En medio de su temor, en medio de su problema, sea usted un refugio para otros. La última vez que estuve aquí les dije: las bendiciones de Dios no solamente son por nosotros, son por nosotros y a través de nosotros para otros. Y solamente para tomar un ejemplo, ¿recuerda usted en el libro de los Hechos cuando Pablo y Silas estaban presos por predicar la palabra? La Biblia dice que en medio de la noche ellos se pusieron a alabar a Dios. Y de repente vino un terremoto que remeció los cimientos de esa prisión y las puertas literalmente fueron abiertas. Honestamente, si yo hubiera sido Silas, no Pablo, Silas, yo hubiera dicho: patitas, ¿para qué te quiero? ¡Pum! Antes que los carceleros se den cuenta que las puertas se habían abierto, yo me hubiera ido corriendo, ¿no? Hubiera visto un polvo en el aire nomás y a mí por allá. Entonces cuando hay temblor o terremoto, yo soy el primero que salgo de mi casa. Pero tienes que entenderme, pues. Yo voy a ver a dónde los voy a llevar. Yo le digo: síganme, ¿no? Pero dice la Biblia que Pablo y Silas, con las puertas abiertas, no se fueron, se quedaron para ser sombra para el carcelero. En medio de su problema, en medio de su necesidad, en medio de su dolor, en medio de todo lo que estaba sucediendo, ellos permanecieron ahí. Dijeron: vamos a hacer sombra para el carcelero. Y fue ahí donde el carcelero, él y su familia, y después se desató el Espíritu de Dios sobre toda esa gente. Entonces, ¿cómo nosotros somos conscientes de que vivimos bajo la sombra del Altísimo? Declarando la palabra, adorando al Señor en todo tiempo y en todo momento. No necesita prender una velita y arrodillarse. Usted puede hacerlo aún manejando ahí, cuando el semáforo está en rojo más de lo que usted quiere, o el policía está dejando pasar a los otros y usted no. En vez de renegar, diga: gracias, Señor. Gracias, que los otros van más rápido que yo. Gracias, Señor. Declare la palabra, adore a Dios y sea de bendición para otras personas. Yo le aseguro que de esa manera, sí, el temor siempre, el temor por si acaso es un sentimiento que tenemos nosotros, está ligado a nuestras emociones, pero nunca más nos va a atrapar, nunca más nos va a robar el sueño, nunca más nos va a asfixiar. El temor, de tal manera que o hace que nos escondamos o simplemente que nos paralicemos. Mejor seamos de aquellos que enfrentan el temor, pero no por sí mismos, sino porque Dios está con nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Padre, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de dominio propio, de amor, Señor, de valentía.
Gracias por cada uno que estamos aquí, Señor, que ya estamos en el lugar de protección, bajo tus alas, bajo tus sombras. Señor, pido que cada uno de nosotros seamos fortalecidos, Señor, en nuestro hombre interior. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga salir de este lugar más que vencedores, como tu palabra lo dice, Señor. Que vayamos por en medio de la vida, Señor, declarando tu palabra. Aunque la realidad, Señor, muestre algo diferente, nosotros caminaremos en la verdad. Porque la verdad superará la realidad en algún momento, Señor, y diremos: ese es mi Dios. Amén. Amén. ¿Qué le parece si por un momento más, para ir terminando, con el rostro inclinado, para tener un tiempo de privacidad? Y especialmente dije 98% de los que estamos aquí ya estamos viviendo bajo la sombra del Altísimo, porque entiendo que de repente hay algunos que estamos aquí que estamos por una primera vez, una segunda vez. Y para estar bajo la sombra del Altísimo, lo que hemos dicho, lo que sucede es que de una manera voluntaria hemos en algún momento aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que quisiera hacer en esta noche con las personas que nunca han hecho una oración pidiéndole a Dios que venga a su vida para tener una relación personal. Usted nunca ha dicho: Jesús, ven a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Si usted nunca hizo esa oración, me encantaría guiarlo en esa oración, y lo único que tiene que hacer es levantar su mano en ese momento, y yo voy a orar por las manos que se levanten en este momento. Gracias. Veo aquí al medio manos se están levantando. Ahí arriba también vi su mano. Ahí vi su mano también. Veo su mano. Gracias. Gracias. Veo su mano también levantada. Gracias. Ahí también veo su mano. Gracias. Gracias. Veo su mano. Puede bajar su mano. Hagamos algo más. Todos juntos, por favor, pongámonos de pie. De hecho, Dios ha visto nuestra mano, y como siempre digo, no solamente nuestra mano, Él ve nuestro corazón, ve nuestra condición. Y de hecho, no es casualidad que estemos aquí. Dios ha preparado todo para que estemos aquí en esta noche. Pero si usted levantó su mano, quiero pedirle que repita conmigo esta oración, y hágalo por favor con voz audible. No es un pensamiento, es una oración hablada. Iglesia, por favor, acompáñenos también en este momento. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo abro mi corazón para recibirte como mi Salvador y el Señor de mi vida. Jesús, reconozco que en la cruz tomaste mi lugar. En la cruz te llevaste mi pecado, y desde la cruz me has dado una nueva vida. Gracias, Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.